Hola, ¿qué tal estudiantes? Bienvenidos nuevamente al canal. Hoy les enseñaré cómo se resuelve un ejercicio de relaciones volumétricas. El problema dice lo siguiente. En un estrato de arena de 6 metros de espesor, se recupera una muestra a 1 metro de profundidad. La masa de la muestra recuperada es de 150 kilogramos y su volumen es de 0.083 metros cúbicos. El nivel de aguas freáticas NAP se localiza a 2.5 metros de profundidad. En el laboratorio se determinó: sobre el nivel de aguas freáticas, la arena está saturada 1.3 metros por capilaridad, el contenido de agua de la muestra es de 27%, la densidad de sólidos o peso específico relativo de los sólidos es de 2.72. Ahora, con los datos que nos dieron, debemos determinar el grado de saturación de la muestra, el peso específico de la muestra en seco, parcialmente saturado y saturado, contenido de agua en el material saturado. Analizando nuestro problema, podemos ver que nos indica que de un estrato de arena de 6 metros se extrae una muestra, lo que nos indica que de la superficie a 6 metros hacia abajo solo hay un estrato de arena. El problema también nos indica que el nivel de agua freática se encuentra a 2.5 metros de profundidad, es decir, de 2.5 metros hacia abajo el estrato está saturado de agua, pero también nos indica que por encima del nivel de agua freática la arena está saturada por capilaridad. Es decir, por capilaridad en este estrato de arena, el agua sube todavía a 1.3 metros, lo que la satura. Ahora, también el problema nos indica que se extrae una muestra a 1 metro de la superficie. Es decir, que aún no sabemos si esta muestra es seca o es saturada o parcialmente saturada. Solamente nos indica que de 1 metro hacia abajo se extrajo la muestra. Aunque también podríamos pensar que es parcialmente saturada porque a solo 20 centímetros hacia abajo el suelo está saturado por capilaridad. Pero esta especulación quedará clara al analizar los datos que obtuvimos en el laboratorio. Aquí puse los datos que nos dieron y también las incógnitas que tenemos que encontrar. Y también dibujé un diagrama con los datos que tenemos hasta el momento, que son el volumen de la muestra, el peso de la muestra, y pues como ya sabemos el peso del gas, que vale 0 toneladas o es nulo. Pero también nos dieron otros datos como lo es el contenido de humedad, que es W% igual a 27%. Y analizando la fórmula de contenido de humedad vemos que no tenemos ningún dato para sustituir. Pero lo bueno de tener las fórmulas preestablecidas es que podemos manejarlas a nuestro antojo. Pero presten atención a esto, es bien sabido que el W de la muestra es igual a el peso del sólido más el peso del agua más el peso del gas. Claro, el peso del gas se anula. Entonces, ¿qué pasaría si despejáramos el peso del agua? Quedaría igual al peso de la muestra menos el peso del sólido. Y ahora, ¿qué pasa si sustituimos esto en la fórmula del contenido de humedad? Es decir, en vez de tener el peso del agua, podríamos sustituirlo como el peso de la muestra menos el peso del sólido, daría igual al peso del agua. Entonces ahora aquí ya tendríamos un dato para sustituir, que sería el peso de la muestra. Pero también si analizamos, este dato aún se puede factorizar un poco más. Observen, podemos separar estos términos y quedaría W de la muestra entre W del sólido menos W del sólido entre W del sólido. Y pues W del sólido entre W del sólido da 1. Ahora bien, como 1 está restando, pasa del otro lado sumando. Entonces aquí ya podríamos despejar WS, que pasaría multiplicando a 1.27. Y pues para despejar W del sólido, pasaría dividiendo el 1.27. Entonces al resolver, el W del sólido quedaría igual a 0.118 toneladas. Ahora también de esta misma fórmula del peso de la muestra podemos obtener, ya que tenemos el peso del sólido, el peso del agua. Entonces quedaría peso del agua es igual a 0.15 toneladas, que son los 150 kilogramos que nos indica el problema, menos 0.118 toneladas, que es el peso del sólido.
Al despejar, obtenemos que el peso del agua es de 0.32 toneladas para este ejemplo. Ahora también es claro que si tenemos el peso del agua, podemos obtener el volumen del agua. No sé si recuerdan esta fórmula, que es la del peso específico del agua destilada, que es igual al peso del agua entre el volumen del agua, igual a 1 tonelada entre metro cúbico. Entonces, si sustituimos el peso del agua, quedaría así: 0.32 toneladas entre volumen del agua igual a 1 tonelada entre metro cúbico. Al despejar el volumen del agua, obtenemos que es igual a 0.32 metros cúbicos, que realmente en condiciones ideales sería el mismo valor, pero si no saben cómo convertirlo, pues ya se los acabo de explicar. Ahora ya teniendo el peso de sólidos, el volumen del agua y el peso del agua, nos faltaría encontrar el volumen de sólidos y el volumen del gas si es que existe. Pero, por ejemplo, ¿cómo podríamos encontrar el peso de los sólidos? Pues recuerden que también nos dieron otro dato, que es la densidad de sólidos. Y la densidad de sólidos, recuerden que es el peso del sólido entre volumen del sólido por el peso específico del agua destilada. Pero de los datos de la densidad de sólidos, pues conocemos lo que es la densidad de sólidos, que nos la proporciona el problema, el peso del sólido que acabamos de obtener, y el peso específico del agua destilada, que es igual a 1 tonelada entre metro cúbico. Entonces, al sustituir, quedaría de esta manera. Igual vemos que ya esto lo podemos despejar, es decir, volumen de sólidos pasaría multiplicando y el 2.73 quedaría dividiendo, es decir, quedaría de esta manera. Y al resolver obtenemos que el volumen de sólidos es igual a 0.43 metros. Ahora, analizando nuevamente la fórmula del volumen de la muestra, que es igual al volumen de vacíos más el volumen de sólidos, podemos ver que ya tenemos el volumen de la muestra y también ahora conocemos el volumen de sólidos. Por lo tanto, despejando podríamos conocer el volumen de vacíos. Entonces quedaría 0.083 metros cúbicos igual a volumen de vacíos más 0.043 metros cúbicos. Al despejar obtenemos que el volumen de vacíos es igual a 0.4 metros cúbicos, pero también sabemos que el volumen de vacíos es igual al volumen del agua más el volumen del gas. Y de estos datos lo que tenemos ahora es el volumen de vacíos y el volumen de agua que calculamos anteriormente. Entonces, al sustituir, quedaría de esta manera: 0.04 metros cúbicos es igual a 0.032 metros cúbicos más el volumen del gas. Al despejar, vemos que sí existe un volumen del gas que es igual a 0.008 metros cúbicos. Por lo tanto, hicimos bien en hacer este diagrama y la muestra sería una muestra parcialmente saturada. Y es parcialmente saturada porque presenta volumen de líquidos y volumen de gas. Y bien, ahora si ya tenemos todos los datos de la muestra parcialmente saturada, todos los volúmenes y todos los pesos, pues podríamos encontrar el grado de saturación de la muestra, que es GW%. Para calcularlo es dividir el volumen del agua entre el volumen de vacíos por 100, y el volumen del agua es igual a 0.32 metros cúbicos, el volumen de vacíos es igual a 0.04 metros cúbicos, y al resolver esta operación obtenemos que GW% es igual a 80%, es decir, el grado de saturación de la muestra es igual al 80%. Ahora bien, otro dato que nos piden es el peso de la muestra parcialmente saturada o el peso de la muestra, que lo pudimos haber obtenido desde el inicio, pero aún no sabíamos si la muestra era saturada o parcialmente saturada o seca. Entonces el peso específico de la muestra es igual al peso de la muestra entre el volumen de la muestra. Al resolver obtenemos que el peso específico de la muestra parcialmente saturada es igual a 1.81 toneladas entre metro cúbico, y ya resolvimos dos incógnitas más. Ahora aquí, por ejemplo, para sacar el peso específico saturado, es decir, cuando están los vacíos completamente llenos de agua, podemos utilizar algunos datos de la tabla anterior, pero otros no.
Pues los datos que obtuvimos nos dan un promedio total de todo el material que se encuentran en los 6 metros del estrato de arena. Es decir, para ya no gastar en excavaciones, se puede considerar el mismo volumen del material, solo que con esto podríamos comprobar qué tanto cambiaría la muestra con los vacíos llenos totalmente de agua. Y por ejemplo aquí, para cuando la muestra se encuentre completamente saturada, por ejemplo aquí los valores que no cambiarían son el peso del sólido, que es igual a 0.118 toneladas. El volumen del sólido tampoco cambiaría, que sería igual a 0.43 metros cúbicos. El volumen de la muestra tampoco se debe de alterar. Y por ende tampoco se alteraría el volumen de vacíos, que es igual a 0.4 metros cúbicos. Pero ahora los vacíos están completamente llenos de agua, entonces quedaría igual a 0.4 metros cúbicos para el volumen del agua. Bien, entonces aquí con la misma propiedad del agua destilada, encontramos el peso del agua. Es decir, el peso del agua entre el volumen del agua recuerden que es 0.4 metros cúbicos, es igual a 1 tonelada entre metro cúbico. Entonces para despejar el peso del agua simplemente pasamos multiplicando el volumen del agua, que es 0.4 metros cúbicos, y quedaría igual a 0.04 toneladas. Entonces por ende, al tener ya los pesos de la muestra, simplemente hay que sumarlos para obtener el peso total de la muestra. Es decir, sumar el peso de los sólidos, que es 0.118 toneladas, más el peso del líquido, que es igual a 0.04 toneladas. Al sumarlo nos daría un total de 0.158 toneladas o 158 kilogramos. Como lo podemos observar, si la muestra estuviera completamente llena de agua, aumentaría 8 kilos más de lo que pesaría la muestra que extraímos, es decir, la muestra parcialmente saturada, que al inicio pesaba 150 kilos. Ahora bien, ya con el peso de la muestra y el volumen de la muestra, podemos encontrar el peso específico de la muestra completamente saturada, y sería igual a 0.158 toneladas entre 0.083 metros cúbicos. Al resolver obtenemos que el peso específico de la muestra saturada es igual a 1.9 toneladas entre metro cúbico. Y también otro dato que nos piden al inicio del problema es calcular el contenido de humedad de la muestra completamente saturada. Y la fórmula para encontrar el contenido de humedad es la siguiente: W% es igual al peso del agua entre el peso de los sólidos por 100. Si no recuerdan de dónde salieron estas fórmulas, aquí mismo se los dejo arriba en los comentarios. Hice un video donde explicaba la teoría y por ende también las fórmulas. Entonces bien, el contenido de humedad sería igual a 0.04 toneladas entre 0.118 toneladas por 100. Al resolver obtenemos que el contenido de humedad para la muestra saturada es igual a 33.9%. Es decir, que el 33.9% de la muestra es ocupada por agua. Y ya para finalizar, la muestra seca es muy similar a la muestra saturada, pero sin agua. Es decir, el volumen de vacíos no cambiaría, sería igual a 0.04 metros cúbicos, pero ya no estaría lleno de agua, sino que estaría completamente lleno de gas o de aire. Por lo tanto, el volumen de la muestra, el volumen de vacíos, el volumen del sólido y el peso del sólido no cambiarían. Solo cambiaría el peso del gas, que realmente es de 0 toneladas. Y también por lógica, entonces el peso total de la muestra sería igual a 0.118 toneladas, es decir, el peso del sólido más el peso del aire, que es 0. Entonces ya con estos datos podemos encontrar el último dato que nos falta, que nos piden, que es el peso específico de la muestra en seco. Y el peso específico de la muestra en seco no es otra cosa más que el peso de la muestra entre el volumen de la muestra, es decir, 0.18 toneladas entre 0.083 metros cúbicos. El peso específico de la muestra seca sería igual a 1.42 toneladas entre metro cúbico. Y con esto encontramos la solución de todas las incógnitas que nos pedía el problema. Estudiantes, este ejercicio fue más que nada para que ustedes vean que se puede jugar con las fórmulas a su antojo,
solamente utilizando un poquito de lógica para así poder llegar a la solución del problema. De igual manera, si les gustó el video y le entendieron a la explicación, les agradecería bastante que le dieran un me gusta al video y se suscribieran al canal para así poder ver más contenido sobre la construcción con explicaciones afines a problemas de la ingeniería civil y la arquitectura. Y recuerden ponerse casco. Nos vemos en el próximo video. Besitos.